Bueno, lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel, en Gaza, es un conflicto entre dos fundamentalismos. Por un lado, el fundamentalismo sionista y por otro lado, el fundamentalismo islámico, ¿sí? Que además, contradictoriamente, tienen el mismo origen, porque tanto árabes como judíos son descendientes del mismo padre, de Abraham. Basta con abrir el Génesis, donde nos narra cómo Abraham tiene un hijo con su sirviente, que es Agar, que es Ismael, de cual descienden todos los árabes. Entonces, digamos, son primos hermanos entre sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que los dos descendientes de Abraham, se disputan la misma tierra, porque por origen divino, ambos retienen que les fue entregada esa parte de Canaán en aquella época a ellos y para su descendencia. Entonces es un conflicto que tiene al menos 4000 años, ¿no? Y el cual no tiene visos de resolverse, porque ninguno de los dos están decididos a ceder. Los fundamentalistas islámicos quieren tirar a los judíos al mar, como ellos dicen, y los fundamentalistas sionistas quieren poseer del Nilo al Éufrates. Entonces, ahí nace realmente el problema. Ahora, hay que clarificar y no hay que generalizar, porque no son ni los árabes ni los judíos, son los fundamentalistas sionistas y los fundamentalistas islámicos. Es decir, las élites de esos pueblos, que son las élites bélicas, que son las élites radicales, que son las élites fanáticas, que están buscando este enfrentamiento militar. El sionismo es este movimiento, repito, fundado por Theodor Herzl y inspirado en Levi Strauss, en Hegel, en otros filósofos, que retienen que tienen que volver a poseer todo lo que era la Canaán, es decir, hoy día toda la Palestina. ¿Por qué? Porque Dios le prometió desde Abraham, y lo refrendó después con Moisés, que toda esa tierra santa era para ellos, y entonces quieren echar de ahí a todos los que no son judíos, a todos los que no son de su raza o de su religión, y volver a restablecer Sion, que es Jerusalén, el fundamentalismo islámico. Ellos también, por designio divino, por el Corán, por el profeta Mahoma, retienen que toda esa antigua Canaán es de ellos. ¿Sí? También Tierra Santa, al igual que los cristianos también consideran que es su Tierra Santa. Entonces, ellos, pero además también con un fundamentalismo que es la ley Sharia, que es el tratar de que toda esa zona y el mundo también sea musulmán, y que los que ya son musulmanes y se salen tengan la pena de muerte. Entonces, más recientemente con este movimiento de la yihad, o sea, la guerra santa, las diversas intifadas que ha habido, podríamos decir que esta es la tercera intifada, que es también comienza con un ataque por parte de estos radicales en Hamas, igual que en el sur del Líbano el año pasado fue con Hezbollah. Entonces hay este enfrentamiento, repito, de dos fundamentalismos que tiene un origen divino, religioso, y por tanto es muy peligroso, es muy radical. Yo no diría, no podemos decir que es culpa de las religiones, porque, repito, por ejemplo, en Israel hay muchos judíos, ortodoxos, etcétera, que no están de acuerdo con lo que su gobierno, el Estado de Israel, está llevando a cabo en este momento. Hay muchas protestas de judíos, no solamente en Israel, sino en el mundo entero, contra lo que el propio Estado de Israel está haciendo. Lo mismo en la parte de los árabes, los musulmanes, hay mucha resistencia. Hace poco el embajador en México, Gadiri, embajador de Irán, hablaba de una manera excelente de los judíos, dice, es gente muy buena. Ellos no son, dice, es este grupito fanático sionista el que está haciendo toda esta masacre, todo este holocausto, lo llamó muy acertadamente. El tema religioso está siendo reinterpretado políticamente y militarmente
de una manera injusta, porque podrían perfectamente coexistir las tres religiones del libro, allí, cristianos, judíos y musulmanes, perfectamente poniéndose de acuerdo, haciendo que sea un Estado como lo quiere la ONU, que sea Israel una ciudad internacional, Jerusalén una ciudad internacional, administrada por la ONU, podrían convivir perfectamente. Pero, pues, ambos están en este fundamentalismo y además en este diseño, en este plan, que también es muy artificial, trazado por Samuel Huntington, que hace poco falleció, ¿no?, quien creó toda esta historia del choque de las civilizaciones. Es decir, lo que quieren es crear un choque de civilizaciones, repito, para tener esta justificación de poder actuar militarmente en la línea de una agenda trazada. Con Obama no hay absolutamente ningún cambio. Es decir, podemos decir que es un mero maquillaje, porque primero hay que preguntar quién financió su campaña para que llegara hasta allá, ¿sí?, que fue Rothschild a través de Soros, que es su lugarteniente en los Estados Unidos. Después vemos quién va a él nombrando. El primero en nombrar es Rahm Emanuel, ¿sí?, que es un sionista de los más radicales. Todo pareciera que tanto lo que sucede en la India en noviembre del año pasado como lo que sucede recientemente en la Franja de Gaza es parte de una escalada que está en miras a finalmente llegar a un ataque contra Irán. ¿Por qué? Porque la preocupación que tiene Israel es que Irán desde hace unos años ha comenzado un proceso de enriquecimiento de uranio en varias plantas nucleares, que en algún momento, aunque Irán dice que es para fines pacíficos, podría fácilmente diseñar una bomba atómica, una bomba nuclear. Entonces Israel quiere a toda costa impedir eso, porque ya de suyo Irán tiene también uno de los ejércitos más fuertes de la zona. Las guardias islámicas son realmente un ejército muy entrenado, muy preparado y con muy buenos armamento también. Si encima tiene la bomba atómica, bueno, esto ya representa una amenaza para Israel. Entonces, Israel se siente en la necesidad de tener que realizar un ataque. Ese ataque no debe ser ya muy lejano. ¿Por qué? Porque Rusia firmó con Irán un pacto por el cual le está ya suministrando a partir de ahora, en enero y en febrero, todo el sistema de antimisiles S-300, que son los misiles más poderosos del planeta. Es decir, no los tiene ni Estados Unidos ni Israel. Son esos misiles rusos realmente de un alcance y de una potencia que, una vez instalados alrededor de las zonas en donde están las plantas nucleares, ya nadie va a poder atacar, ni Estados Unidos ni Israel, esos centros de enriquecimiento de uranio. Entonces, si estamos hablando que hacia finales de febrero es cuando terminan ya de instalar todos estos sistemas rusos allí, entonces podemos decir que Israel y Estados Unidos están en contra del reloj para llevar a cabo estos ataques. Entonces, pareciera ser que todo esto que estamos viendo es una escalada previa hacia tener ya finalmente la justificación para este famoso ataque a Irán, que también tendrían que tener cuidado de Siria. Siria también, un ejército poderoso. ¿Sí? Si yo fuera un estratega perverso como esta gente, yo primero haría un ataque a Siria, a Damasco, y ya después lo haría acá. ¿Sí? Lo mismo lo que sucedió en Georgia en agosto. Es decir, todo este ataque al sur de Osetia por parte de Georgia, que nadie entendió un poco de qué se trataba, realmente fue para que pudieran posicionarse ahí las bases israelíes estadounidenses, porque desde ahí pueden atacar directamente a Irán. En cambio, si hacen el ataque desde Israel, tendrían que repostar gasolina no llegan hasta Irán.
Yo lo que hago normalmente para hacer ese tipo de análisis son seguir dos líneas. Una es la teológica, ¿sí? La teológica, yo soy teólogo, entre otras cosas, y otra es el análisis de lo internacional, de los acontecimientos internacionales. Entonces, por ejemplo, en la línea teológica, pues tú tienes cómo esto que estamos diciendo ahora. Es decir, desde antes de Cristo, profetas, Ezequiel, Isaías y otros, predijeron que en el año 70, bueno, sucedió en el año 70, pero predijeron que Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus, serían dispersadas, ¿sí? Por todo el mundo, serían expulsadas. Eso sucede en el año 70, cuando el emperador Tito Flavio Vespasiano invade Israel, destruye el templo, destruye Jerusalén, y se van a la diáspora, ¿sí? Ahora, estos mismos profetas dijeron que al final de los tiempos, por ejemplo, dice Ezequiel, congregaré nuevamente a mi pueblo de las naciones de donde los dispersé y los traeré nuevamente a su tierra. Esa profecía de Ezequiel se cumple el 14 de mayo de 1948 y ahí empiezan formalmente lo que son los últimos tiempos, porque así le llaman los profetas simplemente. Entonces, estamos ya en ese periodo, según las escrituras, de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que nos falta? Es decir, ¿qué es lo que todavía está por llevarse a cabo que aún no se ha cumplido? Pues está la famosa guerra que también predice Ezequiel en el capítulo siguiente, donde habla de lo que sucedió en 1948, que es el capítulo 37. En el capítulo 38 habla de esta famosa guerra de Gog y Magog, que se le llama, que es una guerra que nunca se ha dado en la historia, y es un conflicto entre Israel y entre Rusia y los países árabes del norte. Bueno, los judíos, es decir, los que estudian las escrituras, el Talmud, etcétera, saben que esta guerra va a venir. Tan es así, por ejemplo, aquí está una cita que traje de Benjamín Netanyahu, quien fue primer ministro de Israel de 1996 al 99, en donde Robert Pastor lo entrevista y le pregunta, ¿usted cree que algún día Rusia atacará a Israel? Y Netanyahu le contesta, sin duda alguna, un día Rusia atacará a Israel, lo dice la Torá. Entonces, Benjamín Netanyahu, primer ministro, consciente plenamente de que algún día se dará este ataque por parte de Rusia y los países árabes en contra de Israel. Aquí también habría que irse a los orígenes para entender lo que está pasando y no fijarnos en el día a día, ¿sí? Este colapso financiero y económico que estamos viendo es el resultado de dos fraudes inmensos que estamos pagando todos. El primer fraude acontece en 1913, ¿sí? El 22 de diciembre de 1913, cuando en Estados Unidos un pequeño grupo de banqueros sionistas, ¿sí?, de la banca israelí anglosajona, le quitan al Congreso estadounidense la facultad de emitir los dólares, de emitir el dinero, y se la adjudican a ellos, con la creación de la Reserva Federal, ¿sí? Y tan fraudulenta fue que esperaron a las Navidades, cuando el Congreso ya había suspendido sus sesiones, y dejaron que los congresistas que se oponían al acta de la Reserva Federal se fueran ya a partir el pavo a su casa, y se quedaran en Washington solamente los que estaban a favor, y con ellos, ¿sí?, en un día lo aprobó la Cámara Baja, y esa misma noche la pasaron al Senado y la aprobó. Todavía cuando se la presentaron al presidente Wilson para que la firmara y la publicara, dijo, pero ¿cómo? Si el Congreso está en receso, o sea, jamás se ha dado que se apruebe una ley estando el Congreso en receso. Y entonces llamaron a el banquero sionista, nuevamente, que había sido el mayor financiero de su campaña, se presentó en su oficina y le dijo, tú firmas esto. Y se dice que Wilson se fue a la tumba pocos años después con el gran pesar, incluso declarado públicamente, que lo que él firmó era el más grave perjuicio para el pueblo estadounidense.
porque a partir de entonces la emisión del dinero se le quitó al Congreso y al Estado y se le dio a un pequeñito grupo privado que tiene la facultad de emitir irresponsablemente todo el billete que quiere y además pedirle intereses al gobierno de Estados Unidos por el dinero que le suministra y cargárselo al pueblo por los impuestos. El segundo gran fraude sucede el 15 de mayo de 1971. ¿Por qué? Porque cuando después de la Segunda Guerra Mundial se firman los acuerdos de Bretton Woods en 44 y entonces Estados Unidos, como vencedores de la guerra, le imponen al mundo su moneda como reserva, como moneda de reserva, ¿sí? Y entonces, a partir de entonces, para facilitar el comercio internacional, todos los países habrían de tener en sus bancos centrales dólares que a su vez respaldaran la divisa local. Ahora bien, el acuerdo de Bretton Woods establece que los dólares estarían respaldados por oro, a una razón de $35 la onza. Entonces, cualquier país, en cualquier momento, podía a Estados Unidos devolverle sus papelitos verdes, ¿sí? Y por cada 35 de esos papelitos decirle, dame una onza de oro. Y así funcionó de 44 a 71. Ese era realmente un sistema internacional con la limitante que daba el oro, y era un sistema sano. Ahora bien, ¿qué sucede? Que a finales de los 60 los Estados Unidos empiezan a emitir mucho más dinero, dólares, de los que tiene realmente soportados en oro, ¿sí? Para financiar sus gastos bélicos, y entonces el mundo empezó a extraer el oro. Pensemos que cuando termina Bretton Woods, Estados Unidos tiene cerca de 20,000 toneladas de oro. Para el final de los 60 tiene solamente 8,000 toneladas. Tenemos una economía ficción. Entonces, en ese momento, el presidente Nixon, en vez de haber hecho lo que debió haber hecho, que era devaluar el dólar, simplemente dijo, yo no respeto más los acuerdos de Bretton Woods, yo ya no respaldo mi moneda, háganle como quieran. Y a partir de entonces, el mundo está inundado de papeles y papeles de dólares que no tiene absolutamente sustento. Es decir, los papeles o los dígitos de computadora en los saldos bancarios son nada, son eso, dígitos de computadora, nada más. Es decir, no, entonces por eso, si nosotros vemos la explosión que se llama la explosión de dólares en los bancos centrales, digamos, si de 44 a 71 hay una correlación exacta de dólares a oro, ¿sí? Mientras que de 71 al 2009, donde estamos, el oro en las bancas centrales ha crecido el 10% y ahora menos porque lo están vendiendo, y sin embargo la curva de dólares es realmente que estamos ya llegando, se calcula, a los 8 o 9 trillones, o sea, millones de dólares que está circulando, que no son nada. Ese es realmente el origen del problema de lo que está pasando. Ahora bien, con dinero ficticio que se crea sin ningún problema, lo acabamos de ver ahora con los rescates, inyectan 780,000 millones de dólares, 500,000 millones de dólares, porque no cuesta nada, o sea, es dinero, es crédito creado de la nada. Entonces, en ese sistema de banca fraccional que se llama, tú puedes hacer lo que quieras, puedes piramidar la deuda, puedes hacer derivados, puedes hacer cantidad de sofisticaciones financieras, con el agravante de que hasta 71, digamos que el 70% de la economía era economía productiva y solo el 30% eran circuitos financieros, y hoy día es a lo contrario. Hoy día el 70% de los circuitos financieros es pura especulación y el 30% es economía que se va muriendo precisamente por todo este fraude. Estamos en este momento, digamos, en la segunda fase de la crisis. La primera fue la crisis de los créditos chatarra, los subprimes. Después se derivó ahí a la crisis del crédito como tal, es decir, de los mercados de dinero, y con la consecuente caída de las bolsas, todo lo que vimos, ¿sí? Viene ahora la
quiebra, la explosión de la burbuja de las tarjetas de crédito, que también los mayores bancos de Estados Unidos, sus 60, 70, 80% proviene de las tarjetas de crédito, y viene después la tercera fase, que es todavía peor, que es el colapso de los bonos del Tesoro. En este momento, ¿qué ha pasado? Que cuando se vino toda esta volatilidad en los mercados, pues los capitales corrieron a los bonos del Tesoro, por un lado, a asegurarse, ¿sí? Y por otro lado, porque muchas de las deudas se estaban desapalancando, era en dólares, las deudas internacionales. Entonces el dólar subió un poco, pero ¿qué sucedió? Que se infló tanto ahora esa burbuja de los bonos del Tesoro, que ahora ya nadie la quiere. Y se dio ya a finales del 2008, por ejemplo, que el bono del Tesoro emite bonos con 2% negativo, cosa que nunca se había dado. Es decir, ¿qué quiere decir? Y la gente los está comprando. Quiere decir, prefiero que el gobierno de Estados Unidos me garantice que solo voy a perder, ya no ganar, solo perder el 2%, a meterme a la bolsa y perder el 30, 40, 50% como ha sucedido. Ahora bien, eso ha hecho que el déficit de los Estados Unidos crezca de una manera pavorosa. Solamente para el presupuesto actual, que va de septiembre de 2008 a septiembre de 2009, se presupuestaron 2 trillones de dólares de déficit. Entonces, cuando venga el colapso de los bonos del Tesoro, de esta burbuja, vendrá lo que sigue después, es decir, que los acreedores internacionales le van a, sobre todo India, China, Japón, le van a decir a Estados Unidos, yo ya no te suscribo tu deuda. O sea, además de que estoy perdiendo, estoy yo soportando tu déficit y tu colapso financiero, yo ya no suscribo. Entonces, viene ahí la retirada de la deuda estadounidense, Estados Unidos declarándose en deuda, ¿sí? Y el dólar colapsándose a niveles que ni nos imaginamos. Algunos hablan hasta del 90%. México, pues no fue el catarrito que decía nuestro secretario de Hacienda. Ya vimos al presidente a inicios de año diciendo que la crisis va a ser muy grave en 2009. Entonces, pues yo no sé, o esta gente no tiene analistas o realmente quieren engañarnos, porque el ver que lo que venía era un catarrito, perdón, pero realmente no tenía ningún fundamento. Ya se podía ver que se venía todo esto. Bueno, los centros más serios y destacados de economía, como el Centro LIP en Francia, como Privateer en Australia, como otros centros de análisis económico pesado, están diciendo que México va a ser uno de los países más afectados por el colapso del dólar. Obviamente, porque pues el 80% de nuestra economía, nuestras exportaciones, depende del dólar. Entonces, pues indudablemente a todos los que están más relacionados con el dólar nos va a afectar mucho más. No solamente vía, repito, las exportaciones, caída de remesas, retorno de inmigrantes, etcétera, etcétera. No, directamente por la relación que hay entre las divisas. Yo creo, bueno, por las declaraciones, por ejemplo, de Carstens o de Guillermo Ortiz, pues, que no tienen ellos, los analistas, que están previendo, o repito, o no quieren hablarnos con la verdad, porque ya se deberían de estar tomando, por supuesto, medidas que van a fondo, que no consiste en crear más programas de incentivación a la producción. Bueno, claro que es bueno, pero si eso lo indexas tú al déficit presupuestal, pues va a pasar lo que siempre, es decir, devaluaciones. ¿Por qué? Porque el déficit finalmente lo acaban pagando el pueblo con sus impuestos a la larga.